falta poco para empezar nuestro conversatorio académico. Ya no demoran los jóvenes estudiantes. Entró Geneva. Hola Geneva. Hola Casey. Hola Elizabeth. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Buenos días, profesora, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo les va? Muy bien, buenos días. Buenos días. Ya estoy poniendo aquí el chat. Está allí a Casey, Elizabeth, Casey. Es Casey. Me dicen si están viendo lo que estoy haciendo. Si se ve el compartir de la pantalla. Sí se ve, profesora. ¿Se ve? Sí. Vamos a checar aquí con el cuestionario práctico. No recuerdo si fue en este salón. Ay, son tantos salones. Me dijeron, profesora, yo hago la segunda. No, creo que aquí no fue. Era en esta que le tocaba a Patricia, la 4. Era en la 4. Ah, sí. Y después alguien dijo que la 5. Chapapuro, yo creo. Chamapuro, es verdad. Que ya está entrando. Es que estoy en tantos salones que ya pierdo la noción. Bien, hola mi amor, hola Chamapuro. Esta niñita Patricia no se ha todavía incorporado. Ella dijo que quería hacer la 4. Vamos contigo, Chamapuro. Tú dijiste que querías hacer la 5, ¿verdad? ¿Fue la 5? Entrando el señor pastor. Ajá. ¿Tienes problema con el audio? Ajá. Vamos porque Patricia no ha entrado. Aaron está pasando a Chamapuro. Vamos, mientras que Chamapuro se arregla. Está entrando Michelle. Profesora, sí, ya estoy encendiendo la compu, que tengo la información ahí. Yo voy adelantándome. ¿Ya? Voy adelantándome entonces con las 6. ¿Sí? Bien, voy adelantándome con las 6 para dar tiempo a ver si llega Patricia y ella de la 4, si no, vamos a empezar con la 4 de una vez, porque después nos alteramos el orden. Ya Patricia puede ir a otra. Bien. Profesor, ¿puedo ir a la 4 yo? Montaño. ¿Tú quieres ir Montaño? Bueno, diga Sí. la 4, pues. Diga la 4. Ok. La 4 dice... Antes de empezar. Damos gracias a Dios Todopoderoso porque nos ha permitido un día más de vida y poder estar aquí llevando a cabo este conversatorio académico y pedimos clemencia y misericordia por la paz y la salud del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, hija. Amén. La 4. La 4. ¿Qué diferencia existe entre los delitos de violación, estupro, actos libidinosos y abusos deshonestos? Todos son delitos contra la integridad sexual, pero se diferencian al tomar en cuenta el modo en que se realiza, la edad de la víctima, si hay o no acceso carnal y también si existe un vínculo anterior entre el victimario y la víctima. Muy bien. Tenemos que actos libidinosos y abusos deshonestos constituyen la misma figura delictiva. Eso yo quería que ustedes lo señalaran, lo advirtieran, porque yo se lo he planteado en unos cuadros que puse por ahí. Está muy bien lo que dijo
Casey Montaño, voy de una vez a anotarte y voy yo a hablar un poquito más. Casey Montaño. Ajá, fíjense, la violación carnal, hay penetración, es un acto, someter un acto sexual o tener un acto sexual que involucra intimidad a través de la agresión. Principalmente, el acto sexual, el delito de violación carnal, se puede dar con agresión o intimidación y sin agresión o intimidación. Cuando el artículo 174 nos plantea el delito de violación carnal con agresión o intimidación, es decir, con violencia física o con una violencia psicológica. Y el artículo 175 del Código Penal nos plantea la figura del delito de violación carnal cuando no hay intimidación, cuando no hay agresión en personas menores, por ejemplo, personas menores de 14 años, personas que tienen algún tipo de discapacidad. Habrá su código en el artículo 175 del Código Penal. Usted ve con personas que tienen algún tipo de discapacidad, algún tipo de enfermedad mental. Aquí habla de personas que están privadas de libertad, las personas privadas de libertad y su custodio sostiene relaciones sexuales con ella. Y personas que por su edad, dicen el último numeral, es imposible que se resista, por ejemplo, un adulto mayor. Yo pongo entre signos de interrogación el hecho de decir sin violencia, sin que medie violencia o intimidación, porque la violencia tiene diferentes niveles, diferentes formas. Está la violencia física y la violencia psicológica. Una forma de violencia psicológica, una de las tantas formas, es la intimidación. Entonces, yo puedo intimidar a una persona sin decir nada. Y puede que la persona no ofrezca resistencia a un acto, sin embargo, no está de acuerdo en que el mismo se lleve a cabo. Y yo hago énfasis por eso en el delito de estupro. Hay algún sector de la doctrina que no entiendo el por qué hacen este tipo de aseveraciones y sobre todo un grupo de penalistas varones que están demostrando sentimientos misóginos hacia la mujer. Porque hablan de, bueno, era menor de 18 y mayor de 14 años, que es el estupro, pero ella lo aceptó, se fue a la cama conmigo y ella sabía a lo que se atenía. Una jovencita de 15 años con un hombre de 30 años le aventaja en edad. El aventajarse en esa diferencia de edades, cuando hay una diferencia de edades más de 5 años, y cuando estamos hablando de que una de esas partes es adolescente, hay una forma de intimidar sin que la otra persona inclusive se dé cuenta que la decisión que está tomando no es propia, es una decisión inducida. Entonces, no podemos hablar que esa joven
o ese joven, porque ahí no determina si es varón o si es mujer, pero principalmente han sido víctimas de estupro las mujeres. En estadística no llega ni siquiera al 1% en varones, en jóvenes mayores, muchachos mayores de 14 años, menores de 18. Entonces, esa joven en realidad no ha brindado su consentimiento. No podemos decir que es una relación consensuada. Hay una forma de intimidación y generalmente la muchacha, la joven, la adolescente, se siente deslumbrada y se siente importante con sus amigas al decir, se enamoró de mí un hombre mayor, ya yo soy una muchacha madura, consciente de lo que yo estoy haciendo. Ese es el primer indicio de que no tiene idea de la decisión que ha tomado, que no es en realidad una persona madura. Otro aspecto es por qué la mayoría de edad se da a los 18 años y no a los 14, ni a los 15, ni a los 16, porque se supone que también pongo entre signos de interrogación que la persona cuando llega a los 18 años ya su capacidad de entendimiento y de comprensión ha llegado a la madurez. Ya puede entender y comprender la magnitud del acto que está llevando a cabo. Profesora. Entonces, sí, dígame, profesor Pastor. Profesora, yo quisiera aportar, si usted me lo permite ahí. Mucho gusto. Lo que usted está diciendo me parece correcto. Sin embargo, ¿verdad? Hay una parte que muchas personas obvian. Y le voy a decir que es que la gente, yo le digo porque yo tuve que tratar muchos de esos casos dentro de la profesión que la cual yo ejerzo, usted sabe cuál es, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo trabajé aquí en Panamá y cuando yo trabajé en la comarca, también tuve que ver casos de niños, o sea, jóvenes adolescentes que también tenían este tipo de trauma, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, se lo digo yo como docente, como hombre, se dice que es el único por ciento en la cual estoy, con todo respeto, en contra, no estoy de acuerdo con su posición. ¿Por qué no estoy de acuerdo con su posición? Porque el hombre como tal, dentro de la sociedad, y yo creo que eso, a lo mejor usted concuerda conmigo, por el asunto del machismo, ¿verdad? No se atreve a denunciar ese tipo de conducta, ¿me entiende? ¿Y qué sucede? Para la familia, para él, eso es extremadamente vergonzoso, ¿no? Entonces, los actos libidinosos sí se dan, lo que pasa que no se dan, que se sabe abiertamente. Muy pocas personas se atreven, muy pocos niños, porque yo la verdad que, créame que tuve conocimiento de mucho, porque el asunto, usted sabe como docente que usted es que uno tiene que ganarse la confianza de los estudiantes, ¿verdad? Entonces tiene que ser una persona muy receptiva y estas cosas. Y ahí es donde a veces algunos estudiantes te cogen como cierta confianza, pues. Pero la verdad es que los actos libidinosos se dan a niveles muy grandes con respecto a los niños. Y muchas de estas cosas, créame, no solamente es de parte del hombre. Me ha tocado parte de mujeres, ¿verdad? Adultas, adultas, que hacen esos actos libidinosos con jovencitos de 13, 14, 15, o sea, menores de edad. Y entonces,
con respecto a esto del estupro, ¿verdad? Que una vez, yo siempre me dedicaba a buscar compañeros. Yo tengo un amigo mío que él es sexólogo y ginecólogo, y siempre yo tenía, digamos, cierta resistencia en el colegio porque a mí me gustaba llevarles clases de eso. Muchos padres se pusieron en desacuerdo con eso, pero ese era mi deber. Entonces yo se lo dije al director, fueron unos compañeros, profesores de ciencia, y escuchaban la clase y me dice, me parece excelente lo que tú estás haciendo. Y entonces, lo que pasa es que usted sabe que la mentalidad, ahí está, la cultura que nosotros tenemos. Los estudiantes, mi amigo el doctor le decía, es que eso se llama estupro, y ellos decían de que eso es tu problema. Y entonces yo le decía, ser respetuoso de esta cosa, que esta cosa no te la puedo permitir. Entonces, es lo que yo le digo, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de las veces se nota el asunto de la violación, el asunto del estupro y de los actos religiosos, más que nada hacia las mujeres. Pero yo, con la experiencia que le estoy diciendo, le digo que también se dan en los hombres, pero que no se denuncia por cuestión esto del machismo y de las cosas que nosotros tenemos con respecto a eso. Eso era lo único que quería decir, profesora. Está muy bien esto, profesor Pastor. Sí, no deja de ser cierto lo que dice el profesor. En los delitos sexuales, en términos generales, hay tanto el hombre como la mujer. Sin embargo, yo pienso que en el estupro, que también hay afectación del varón en cada uno de estos, porque si ustedes se fijan en el tipo penal, siempre empieza con el pronombre personal indeterminado quién, es decir, puede ser cualquier persona. Generalmente aquí, en esta figura delictiva, en el estupro, se habla, ahora se le denomina, o también se le denomina la relación consensuada. Les decía yo que estoy totalmente en desacuerdo con ese nombre, porque una persona menor de edad no está todavía en condiciones de poder tener a su alcance esa capacidad de entender y decir, esto no me conviene, esto yo no lo voy a hacer, porque se deslumbra la mujer, incluso los muchachos. Hay muchos muchachos adolescentes que se enamoran de mujeres mayores. Aquí señalan es que algunas personas, algunos docentes, porque el estupro se da muchísimo en escuelas secundarias de todos los niveles, dice, es que ella me provocó, me sedujo, pero usted es el adulto, usted es el que Estoy de acuerdo, pone las pautas. estoy totalmente de acuerdo con usted, profesora. Usted es el que pone las pautas. Y si esa niña se le aproxima en alguna forma, o ese joven, usted no tiene que seguirle la corriente, sino poner inmediatamente el alto. Bien, en el acto libidinoso o abuso deshonesto, que es lo mismo, ahí es un manoseo. Manoseos de partes íntimas, que esa parte íntima yo siempre le digo a los alumnos, desde el cuello, desde aquí, fíjense que me estoy tocando debajo del mentón, hasta lo que nosotros llamamos la corva comúnmente, que es la parte de atrás de la rodilla. Ese espacio, este lugar, todo lo que esto comprende, corresponde a parte de nuestra intimidad. Es muy incómodo que usted en público o incluso si nadie está viendo, una persona que usted no conoce le esté tocando los senos. Y yo decía en otros salones,
o las tetillas en los varones. Que le esté acariciando el entrepierna. Estamos hablando en estos actos libidinosos y abusos deshonestos que no solamente se da entre los menores de edad. O sea, es que la víctima sea menor de edad. La víctima puede ser un mayor de edad también. Así lo plantea el código. Está invadiendo su privacidad. Porque usted me tiene que tocar el seno, la tetilla, o la nalga, o la entrepierna. Usted me puede dar la mano para saludar. Ahora no se puede estar ya ni abrazando, ni dando manos, ni besos. Vamos a ver en qué medida esto ayuda a que bajen los índices de algunos delitos sexuales como los abusos deshonestos y actos libidinosos. Esa es la diferencia en que en el delito de violación es un acto sexual sin consentimiento donde puede mediar la intimidación, la agresión o la violencia. Y en aquellos en que el código señala que no hay presencia de intimidación o violencia, hay una característica en el sujeto pasivo que es imposible que ese sujeto pasivo se pueda defender. Yo les decía, las personas que están en custodia, un privado de libertad, que el custodio o el director del centro penitenciario sostiene relaciones con ellos. No necesariamente tiene que obligarlos verbalmente, solo por su condición de desventaja y de subordinación. O una persona que va a custodiar a ese privado de libertad porque tiene que hacer alguna diligencia judicial en el Ministerio Público o que va a una audiencia y en ese lapso de tiempo abusa sexualmente de ese privado de libertad. Esa es una de las diferencias. La otra diferencia nos abocamos a la conducta ilícita, que hay penetración en una, en otra no hay penetración. ¿En cuál no hay penetración? En los actos libidinosos o abusos deshonestos. Hay penetración en el delito de violación y hay penetración en el delito de estupro. En el delito de estupro, las características del sujeto activo es diferente. Mayor de 14 años, menor de 18. Muy bien, seguimos el 5. A ver, ya está listo, Chamapuro, se le fue. ¿Sí? Dime. Sí. Pregunta 5. Linda, ¿tú querías hacer una pregunta? Dime, Linda. No, quería hablar sobre la pregunta 4 y decir un comentario solamente. Ah, bien, está muy bien, rapidito para que Chamapuro, antes Sí. de que te vaya la señal. Ajá. Ok, lo que sucede es que muchas veces los niños que sufren de violación o es algo así que a los mayores de edad abusan de ellos son niños muy vulnerables, que tienen escasos recursos, porque yo soy de Los Santos y acá en el área pasó una vez que un señor violaba a las niñas y eran de bajos recursos y las violaba. Entonces, ahí es como, digo yo que es como un punto muy importante a veces que son niñas que son muy pobres y que son padres que no harían nada por ellas y las violaba. Yo quiero decirle algo con respecto a lo que está diciendo Linda. Esto sucede en todos los niveles sociales. Usted no tiene idea la cantidad de niñas que son abusadas por papás que son figuras públicas y personas de muchísimo dinero. Formo parte de una comisión interestatal con respecto al abuso de menores. Y allí señalaba una pastora que es una señora de clase
socioeconómica alta. Dice, yo no voy a decir los nombres, dijo ella, porque primero la conozco a esa persona, dijo. Segundo, soy pastora. Eso se me confirió como parte de una terapia. Y tercero, ella es la abogada de esa persona, que ya es una mujer adulta, que ya es una mujer que tiene nietos. ¿Qué pasaba? Un señor rico aquí en Panamá, panameño, la violó. Ese señor era su papá. Había una carne asada. El señor toma unas cervezas y abusa de ella. ¿Qué le dijo la mamá? La mamá le dijo, mira, ese fue un error de tu papá producto del alcohol. No podemos ir a denunciar y hacer ningún escándalo porque eso nos perjudica en el medio social en el que nos desenvolvemos. Y nosotros estamos muy bien económicamente, eso se olvida y ya eso fue un error. El papá le pide perdón. Y ella nunca lo perdonó. Yo inmediatamente, analizando ya como penalista, eso no fue producto del alcohol. El alcohol fue un elemento que desinhibió, trajo a flote un pensamiento que él ya tenía en la mente y que era probable que estaba luchando con ese pensamiento. Él tenía la intención de violar a esa hija y es probable, lo que pasa es que en derecho penal, recuerde usted el principio del acto, los pensamientos no se sancionan. Es probable que él mentalmente, repetidas veces, había pensado en la posibilidad de abusar sexualmente de su hija. Y el alcohol solamente le facilitó lo que ya él tenía en mente. Hay algo que tenemos que tomar en cuenta y que muchas mujeres no entienden, y eso no afecta que nosotros seamos independientes y mujeres empoderadas. Las mujeres, los menores de ambos sexos, pertenecemos a los grupos vulnerables porque por razones históricas se ha abusado de nosotras en diferentes aspectos. Se nos ha tenido como personas de segunda categoría y no se nos ha brindado las oportunidades de poder avanzar. Eso lo tenemos que entender. Somos vulnerables y todavía, aunque somos mujeres empoderadas, tenemos resabios de ese tipo de comportamientos y hay complejos generacionales. Profesora, ¿le podría...? No hay, ya le doy la palabra, pastor. Es cierto, tampoco no deja de tener razón lo que dice Linda. Lo que sucede es que lo percibimos más porque hay menos temor por el qué dirán y se denuncia en determinados estratos sociales. Con Pastor, para darle ya la palabra a Chamapuro. Dígame, profesor Pastor. Es que lo que pasa, profesora, que lo que usted te dice es totalmente cierto, pero tenemos que irnos al concepto que se utiliza en filosofía, en historia, en otras cosas, se llama el concepto de cosificación. Es decir, la persona, en este caso la mujer, era considerada no persona como tal, sino era una cosa, ¿eh?, que le pertenecía a.
no vamos muy lejos. Si nos retrotraemos en la historia, podemos ver que en las civilizaciones anteriores, por lo menos más que nada en la griega, la mujer era una cosa. ¿Solamente para qué servía? Creo que todo el mundo lo sabe, para procrear. No servía para más nada. Entonces, esos son los resabios, como siempre he dicho, que tenemos que, a pesar de que estamos en el siglo XXI, todavía queda eso ahí como en el chip, que eso se tiene que borrar ya de una vez por todas. Muy bien. A ver, Chamapuro, las 6. 5, profesora. Perdón, las 5, sí. Sí. Ajá. Establezca diferencias y similitudes entre los siguientes delitos: prostitución infantil, pornografía infantil, explotación sexual comercial, corrupción de personas menores de edad, trata de personas y blanqueo de capitales. Diferencia. El delito de blanqueo de capitales no transgrede el bien jurídico tutelado de la libertad e integridad sexual. El delito de blanqueo de capitales sí transgrede el bien jurídico tutelado del orden económico. Todos los delitos antes mencionados no están reunidos dentro de un mismo título dentro del libro segundo del Código Penal. Similitudes. Los delitos de prostitución infantil, pornografía infantil, explotación sexual comercial, corrupción de personas menores de edad, trata de personas están tipificados en el capítulo 2, corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas del título tercero, y el título tercero, delitos contra la libertad e integridad sexual, libro segundo, los delitos del Código Penal panameño. Los delitos de prostitución infantil, pornografía infantil, explotación sexual comercial, corrupción de personas menores de edad, trata de personas, transgreden el bien jurídico tutelado de la libertad e integridad sexual. Y por último, el delito de blanqueo de capitales puede tener origen en recibir, depositar, negociar, transferir, convertir dinero, títulos o valores, bienes u otros recursos financieros provenientes de otros delitos mencionados. O sea que el delito de blanqueo de capitales puede tener su origen económico por la trata de personas, la pornografía infantil, la explotación sexual, entre otros. Gracias. Bien. Está muy bien. La diferencia, una de las diferencias entre prostitución infantil, pornografía infantil, explotación sexual comercial, corrupción de personas menores de edad y trata de personas es que constituyen delitos sexuales. Y el blanqueo de capitales es un delito contra el orden económico. Esa es la diferencia. Las similitudes es que todos estos delitos sexuales que acabamos de mencionar se constituyen en delito determinante para el blanqueo de capitales. Recuerde usted que para el blanqueo de capitales, que nosotros tendemos solamente a relacionarlo con el narcotráfico. El narcotráfico es solamente una de las tantas figuras delictivas que establece el artículo 254. En el artículo 254 del Código Penal hay un listado de conductas que se constituyen en conductas determinantes. ¿Qué quiere decir un delito determinante? Un delito determinante quiere decir que producto de la comisión de esa figura delictiva es que puede surgir otra figura delictiva. En el delito de blanqueo de capitales, ¿en qué consiste? Es obtener un dinero producto de una conducta ilícita y utilizar o invertir ese dinero que obtuve producto de una conducta ilícita en un negocio lícito. Ahora, no necesariamente, nosotros hablamos aquí del delito determinante, pero no necesariamente esa figura delictiva que ha dado origen al blanqueo de capitales ha tenido que haber sido establecida por un juez en la sentencia, no. Por eso es que más de hablar
de delito determinante, debemos hablar de conducta ilícita determinante. ¿Por qué? Porque puede darse el caso, por ejemplo, que todos nosotros aquí, todos ustedes y yo, vivamos en una misma barriada. Y de repente allí se establece que Humberto vende drogas. Todo el mundo lo sabe, pero en la casa de Humberto nunca hubo ningún tipo de allanamiento. A Humberto jamás se le vinculó a ningún proceso ni caso relacionado con drogas. Pero todos nosotros aquí en la barriada lo sabemos. Y también sabemos que Humberto presta dinero. Entonces, cuando Humberto presta ese dinero a las personas que se lo presta a aquellas personas que van a invertir en algún tipo de negocio, él no le cobra interés, sino que le van a cobrar con acciones o con que él sea parte, sea socio en ese negocio. Entonces resulta que Chamapuro sabe que Humberto presta el dinero y sabe, como todos en la barriada, a lo que él se dedica. Y Chamapuro está interesado en abrir una joyería. Entonces él va donde Humberto y le dice: Humberto, présteme, por favor, usted me puede prestar. Voy a decir cantidades hipotéticas, ¿no? Que eso para una joyería no se necesita $100, se necesita mucho más. Présteme el dinero. ¿Cuánto es? Le dice Humberto, $100. Ah, muy bien, yo te lo presto. Y yo voy a ser socio contigo. ¿Qué está haciendo Humberto allí? Blanqueando capitales. Ese dinero, ¿de dónde lo obtuvo? De la venta de droga. ¿Y qué está haciendo Chamapuro ahí? También blanqueando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el delito de blanqueo. Y ahora con las nuevas disposiciones legales, hasta los abogados pueden quedar, el abogado de esa persona que está blanqueando puede quedar involucrado y hasta investigado. Dime, Luis, que me levantaste la mano. Profesora, para que me saque de una duda, ayer estuve leyendo algo súper interesante. Se sabe que en la Italia de los años 30, el derecho a consentimiento en los niños era de 12 años. Posteriormente a que derrotan a la Italia militar, esto cambia. Pero en la actualidad, no sé si es verdad, por eso quiero que me confirme, ya que yo sé que usted sabe de esto. La Ciudad del Vaticano, al ser un Estado independiente, todavía mantiene esa legislación que permite el consentimiento a menores de 12 años, lo que lleva a un problema de tráfico comercial de menores de edad, boda entre menores de edad y temas similares. ¿Qué tan cierto es eso? No, eso en la actualidad no se está dando así. El Estado del Vaticano solo corresponde al Vaticano y solamente vive en ese Estado del Vaticano. No hay particulares que compran un apartamento en el Estado del Vaticano y viven ahí. Eso no es cierto. El Estado del Vaticano es exclusivamente para eso, para el Vaticano. Todos esos apartamentos o negocios que bordean en el Vaticano están en Roma, no en el Vaticano, porque es exclusivamente donde está la casa máxima para las personas católicas, que es la institución del Vaticano. Entonces, eso ha evolucionado. Sí existió, pero en la actualidad
eso no existe. Ok, gracias, En la profesora. actualidad, es decir, en la actualidad no se da el caso en Italia que el menor de 12 años da el consentimiento. Hay una cosa, acuérdense ustedes, en cuanto a la responsabilidad penal del menor y los grupos etarios, pero incluso ese menor de 12 años todavía no está para responder penalmente. Dentro de los grupos etarios se le aplican medidas de seguridad. Ahora, hay otra situación que es mi punto de vista con respecto a la responsabilidad penal del menor y la comisión de la figura delictiva que nosotros veremos en su momento. Pero no, eso no es así como se planteó en esa noticia. Profesora, yo creo que esa noticia se refería a los tiempos de antes, como ¿Quién la me ley. habla? ¿Quién me está hablando? Miriam. Levanta la mano aquí. Anduray. ¿Quién? Anduray. Miriam. Ajá. Anduray. Que en el tiempo de antes, recuerda que las iglesias, como estaban en los países, y siempre mencionaban era la ley del Vaticano, pero ya eso fue transformándose y ya se ajusta a las legislaciones de las naciones, pero no era que era impositivo. O sea, tiempos antes, en la antigüedad, siempre se dijo que el clero, ¿no? Era regido así, pero no, ya eso se fue modificando incluso en la Iglesia Católica. Profesora, profesora, Sí, quisiera decir algo. para pasar a la siguiente. Ajá. Es que lo que pasa, profesora, que hay un problema ahí, que es un problema de carácter histórico. Porque como todos sabemos, el Vaticano, lo que conocemos hoy como Vaticano, era parte de lo que se llamaban los estados pontificios, ¿no? Entonces, en los estados pontificios, la figura que gobernaba, o sea, lo que mandaba ahí era el rey. Digo, el rey como tal, que era el papa, y a la vez era, tenía, digamos, lo que se dice, tenía los dos poderes, las llaves del cielo y las llaves de la tierra. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando se da que se crea la República Italiana como tal, en el año de 1860 en adelante, después de ahí se da un concordato entre el Estado del Vaticano y el Estado de Roma, y por lo tanto ellos pierden muchas de las propiedades que tenían, que se llamaban, que eran parte del Estado Pontificio, que eso viene casi del siglo IX, y que solamente se le queda la parte esa de ahí del Vaticano, que ahí manda el Papa. En lo demás manda el Estado italiano. Bien, aclarado el asunto, pasamos a la pregunta número 6. A ver, Doris Stonetreet, ¿no está? Esta niñita nunca viene. A ver, María Valdés, ¿está María? Marjorie Vigil. Solís Aura. Solís tampoco nunca viene. Santa María Alejandro. Madeleine Sánchez. Presente, profesora. ¿Dónde estás? Quiero verte. Ya te vi. Respóndenos la pregunta 6. ¿Qué escribiste? Ok, la pregunta dice, ¿en qué consiste y cuáles son las conductas ilícitas que conforman los delitos contra la identidad y tráfico de personas menores de edad?
consiste, según el artículo 205, que quien suprima o altera la identidad de un menor de edad en los registros del Estado Civil será sancionado con prisión de 3 a 5 años. La misma pena se aplicará a quien, a sabiendas, entrega un menor de edad a una persona que no sea su progenitor o a quien no esté autorizado para recibirlo. Y las conductas ilícitas que conforman los delitos contra la identidad y tráfico de personas menores son en el artículo 206 y 207 que dice, quien entregue con fines o medios ilícitos a un niño, niña o adolescente a una persona que no sea su progenitor o quien no esté autorizado para recibirlo será sancionado con pena de 3 a 6 años de prisión. Y la otra nos dice, quien venda, ofrezca, entregue, transfiere o acepte a un niño, niña o adolescente a cambio de remuneración, pago o recompensa será sancionado con pena de prisión de 5 a 10 años. Igual pena se aplicará a quien oferte, posea, consienta, adquiera o induzca la venta de una niña, niño o adolescente con fines de adopción ilegítima, en violación a los instrumentos jurídicos aplicables en materia de adopción. Cuando la venta, ofrecimiento, entrega, transferencia o aceptación de un niño, niña o adolescente tenga como fin la explotación sexual, la extracción de sus órganos, el trabajo forzado o la servidumbre, la pena se aumentará de 1/3 a la mitad del máximo. Y quien sustraiga, traslade, retenga o intente realizar estas conductas en una persona menor de edad con medios ilícitos tales como secuestro, consentimiento fraudulento, forzado, la entrega o recepción de pagos o beneficios ilícitos con el fin de lograr el consentimiento de los padres, la persona o la institución a cuyo cargo se halla el menor de edad será sancionado con 8 a 10 años de prisión. Explícame con tus palabras esto. Tú me dijiste la respuesta bien. Explícamelo con tus palabras. ¿En qué consisten los delitos contra el tráfico de menores? Es quien, resumiendo todo lo que dije, sería quien cometa actos ilícitos contra un menor en contra de su voluntad. Y más que nada se resalta los verbos que nos dicen los artículos como vender, ofrecer, secuestrar, poseer, adquirir ilícitamente la venta de un niño o niña. Resumiéndolo en sí, sería eso. Y las conductas de los delitos son variados. Sustraer, trasladar, retener, secuestrar. Fíjense, primero, está bien esto, Madeleine. Son dos figuras delictivas. Delitos contra la identidad y tráfico de personas menores de edad se encuentran tipificados en el título 5 del libro 2, que son delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. Está en el capítulo 3. Usted se fija que el capítulo 3 dice, delitos contra la identidad y tráfico de personas menores de edad, pareciera que fuera una sola figura delictiva, pero no, son dos figuras delictivas independientes entre sí. Cuando hablamos de tráfico de personas menores de edad, son todas aquellas conductas que convierten al menor en objetos de actos mercantiles. Eso es lo que se habla, eso es lo que consiste en términos generales el tráfico de personas menores de edad. Conductas ilícitas o delitos cuyas conductas ilícitas consisten en realizar actos mercantiles en los cuales el objeto de ese acto mercantil es el menor. Actos mercantiles como cuáles, como compra y venta. ¿Y qué es el objeto que se vende o qué es el objeto que se compra? Un menor. Cuando se hace una adopción, por ejemplo, que dice aquí, sin seguir los lineamientos que la norma jurídica establece. ¿Cómo se puede hacer esta venta? Sacando al menor del país o introduciendo al país un menor que proviene de otro lugar.
Otra forma de llevar a cabo este tipo de tráficos es llevar al menor de un lugar a otro sin el permiso de sus progenitores. Entregar a ese menor a una persona que no tiene su guarda y crianza, que no es su progenitor. Entonces, un secuestro es una forma de tráfico, un secuestro de menores, de tráfico de personas menores de edad. Porque en el secuestro hay una privación ilegal de la libertad, pero para recibir un beneficio a cambio. Usted va a encontrar el secuestro en el artículo 151 del Código, en el artículo 150 del Código Penal. El tipo penal básico del delito contra la libertad individual está en el 149. Entonces, mi delito contra la identidad es realizar actos a través del cual no se pueda identificar en realidad de dónde proviene ese menor. ¿Por qué? Porque aparece en su documento una persona que no es su padre o que no es su madre o no es el real apellido de ese menor. ¿Ve? Eso explica. Si usted tiene que explicar la respuesta que dio Madeleine Sánchez, está bien. Es textualmente lo que dice el código. ¿Qué sucede? Yo le estoy explicando a Madeleine que explique lo que ella dijo. Para que ella explique lo que ella dijo, ella tiene que identificar tema central, tema secundario, aspectos que conforman ese tema. ¿Estamos claros, Madeleine? ¿Te me fuiste? Sí, profesor. Bien. Yo espero que sea así, que en realidad eso está claro. Vamos con la 7, que la va a responder Giniva. ¿Qué es el feminicidio y qué relación tiene con el delito de violencia doméstica? Giniva. El delito de feminicidio es un delito tipificado en el artículo 132A, numeral 10 del Código Penal panameño, a través del cual se establece como la muerte en forma violenta debido a su pertenencia de género, es decir, por ser mujer, y además puede darse como resultado de relaciones desiguales de poder, en la cual ella constituye la parte que se encuentra en desventaja. El feminicidio es un crimen de odio, entendido como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. El concepto define un acto de máxima gravedad en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia de género, que suele ser acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante, como torturas, mutilaciones, quemaduras, ensañamiento y violencia sexual contra las mujeres y niñas y víctimas de esto, ¿no? O sea que, y la relación con la violencia doméstica es esa, pues el maltrato que se puede dar por aquella persona de poder dentro del hogar, pues que agrede a la mujer y a los hijos por el hecho de ser vulnerados, ¿no? Por una situación económica, por una situación de dependencia. Muy bien, eso está correcto. Recuerden ustedes lo que yo siempre les digo. El feminicidio se relaciona con casi todos los tipos penales que presenta nuestra legislación penal panameña, o la mayoría.
nosotros tenemos que entender que el feminicidio es el eslabón final en una cadena que le antecede de figuras delictivas, de comisión de figuras delictivas. Debemos entender que un feminicidio siempre empieza con una violencia de género. Esa violencia de género se va a derivar en el 99.9% de los casos en violencia doméstica. Esa violencia de género se va a derivar en otro porcentaje en delitos sexuales, violación sexual, abuso deshonesto, estupro, explotación sexual comercial, pornografía, trata de personas, independientemente de que la trata de personas ahora esté contemplado como un delito contra la humanidad, también es un delito de connotaciones sexuales. Y estas figuras delictivas generalmente culminan con, ¿qué cosa? Con la muerte de la mujer. El feminicidio es un delito circunstanciado. Un delito circunstanciado que merece tener un tipo penal autónomo. Y entonces hay gente tonta, penalista, que dice, pero bueno, no es un homicidio. Claro que es un homicidio, igual el aborto es una forma de homicidio, pero está como un tipo penal autónomo por las características y las connotaciones que llevan los actores. Delito circunstanciado quiere decir que cada una de las circunstancias que establece el Código Penal conforman la conducta ilícita. Cuando se habla que el feminicidio es un delito de odio que involucra relaciones desiguales de poder, esa es una característica del feminicidio que se puede dar dentro de distintos contextos. Es decir, nosotros nos vamos al artículo 132A y pensamos que solamente el feminicidio está en el numeral 10. El feminicidio está presente en cada uno de esos numerales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. ¿Y qué pasa con todos esos numerales? Se dan en situaciones desiguales de poder, en una situación de odio hacia la mujer, que forma parte de grupos vulnerables cuando hay un delito de violación carnal. Estamos hablando generalmente que hay unas características muy propias del violador. Hay un nivel de peligrosidad alto. Es una persona, sí, profesor Pastor, ya le vi la mano, ya le doy la palabra. Hay un nivel de peligrosidad alto en ese agresor, en ese violador. Hay una afectación de carácter psicológica y de carácter física, porque los estudios de expertos en neurología de la UNAM han determinado que esa parte del cerebro que corresponde a la agresión que todos tenemos es más grande en los violadores. Cuando ellos violan a una mujer, están denotando el odio en esa mujer que generalmente matan. Entonces, ahí hay un feminicidio que empezó con una violencia de género, continuó con un delito de violación sexual o carnal, fue el segundo paso, y culminó con el feminicidio. Por eso es que el feminicidio debe ser un tipo penal autónomo y estar dentro de los delitos contra la vida humana como una sección cuarta, porque en el título primero que nos habla de los delitos contra la vida y la integridad personal, hay un capítulo primero, delitos contra la vida humana.
Y ahí contempla una sección para el homicidio, otra para lesiones personales, otra para aborto provocado. Una cuarta debe ser el feminicidio. Como no hay un tipo penal autónomo, por eso es que cuando usted ve las estadísticas, pareciera que no hubiera feminicidio. En todo el año 14 casos, y a cada rato están apaleando a una mujer, revolcando por los pisos, pateándola y matándola. Ese es un feminicidio. Cuando hay violación sexual, ese es un feminicidio, es una forma de feminicidio. Cuando a la mujer no se le brindan las mismas oportunidades, hay un feminicidio porque tienen varias connotaciones. Bien, el señor pastor, para entonces finalizar la clase con la lista, y hay una estudiante que me escribió, Nicole, que ella quería decir la respuesta 8, que ya quedaría para la siguiente clase. Dígame, profesor Pastor. Profesora, una pregunta. ¿Se da feminicidio? Aunque creo que sí, pero para que usted me la responda. ¿Se da feminicidio cuando se hace un proceso de ablación en la mujer? Claro que sí. Claro que sí, porque se le ha afectado un derecho. Okay. Un derecho en el aspecto a la sexualidad de la mujer. Entonces, hay feminicidio. Hay feminicidio también. Por eso es que debe ser un tipo penal autónomo, donde el tipo, ¿por qué? Porque ahí vamos a advertir el tipo penal básico del delito de feminicidio. Se da en relaciones desiguales de poder bajo condiciones de odio. Bien, vamos a pasar lista. Voy a seguir, quedé en Madeleine. Rosa Lian, no está. Madeleine presente, profe. Sí. Humberto. Rodríguez Alexander, no está. Ramos Jennifer, tampoco. Presente, aquí estoy, profe. Ah, bien. Patricia Ramírez. Patricia no está porque era la que le tocaba la pregunta, no está. Carlos Pérez. Adriana Morán. ¿Quién es Adriana Morán? Presente. A ver, quiero verte. Ajá. Lourdes Morales. Adriana fue alumna mía el año pasado, ¿verdad? Sí. Presente, profesor. Sí. Lourdes Morales. No está. Presente, Ah, ya te vi. Erika Mendoza. Tatiana Herrera. Presente, profesora. ¿Cuál es? Ah, bien. Kelly González. Presente, profe. ¿Quién es? Quiero verte. Ya le dije ayer lo que Ah, que tiene la cámara, ¿verdad? Sí. Alexandra de Gracia. No está. Michelle Concepción. Presente, profesora. A ver, te quiero ver. Bien. Geneva, Chamapuro, Elizabeth Cabrera, Bru, Berguido, ¿dónde estás? No está. Profesora Nicola Linda Arguelles. Mora. Presente, profesora. Bru presente, profesora. Argüelles presente. Sí, ya le puse. Miriam, Presente, Ana profesora. Rigor. ¿Dónde está Liaga Berta? No está. Muy bien, jóvenes. Nos vemos entonces. Profesora. Ajá. Profesora Linda Mora. Ya todos. Lo Valdés tengo marcado. Débora. Ay, perdón. Acá. Casey Montaño. Presente, profesora. Linda Mora. Presente, Pastor, profe. Adrián Ortega. No está. Eduardo Carraquilla. Tampoco. Geraldine Macías. Tampoco. Olga Reina. Tampoco. Bien, jóvenes, entonces
Dios los bendiga. Ustedes saben que los quiero mucho. Nos vemos la próxima semana que empezamos nuestro círculo de lectura. Recuérdelo. El próximo Gracias, jueves profesora. tenemos círculo de lectura y Gracias. clase el día que tenemos 2 horas. Ok, nos vemos. Los quiero. Hasta luego, profe. Hasta Cuídese. luego. Gracias, profe. Hasta luego, mi amor.